Compañero, la vaina aquí, ¿oíste? La vaina es aquí. Vamos a estar visitando hoy lo que es el Museo de la Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes. ¡Qué emoción! Ven. Están visitando un templo sagrado de la patria. Es este lugar que dio cuna al padre fundador de la nación cubana. Va a ser el primer museo abierto por la revolución en la región oriental, que se va a abrir el 30 de septiembre de 1986 en homenaje a los 100 años de inicio de la revolución cubana. Una de las casas más viejas de esta ciudad no se quema cuando la quema de Bayamo, que tiene tres importancias. Primero, esa que nace Céspedes y que nace Tristán de Jesús de Medina, un orador destacado, sagrado, que tuvo la América Latina en el siglo XIX. Y fue tan importante que fue seleccionado a participar en el panegírico del centenario de la muerte de Cervantes Saavedra. La casa mantiene una arquitectura colonial cubana con influencias mudéjas por todos los elementos arquitectónicos que la conforman. Cuando Céspedes nace, la casa era de un solo nivel. Después que la familia de Céspedes abandona el inmueble, hipoteca la casa a la señora Concepción Sánchez de Medina, que es ya la que en el año 1833 le agrega a la casa el segundo nivel. Por eso es que tenemos la fecha, dos fechas de nacimiento, Céspedes en el 19 y Tristán de Medina en el 31, 1931. Cuando nosotros abrimos el museo por primera vez, ni para los bayameses ni para el historiador de la ciudad tenían como casa de nacimiento de Céspedes. Nos tuvimos que dar una ardua labor y en una de las visitas hechas por la nieta de Céspedes, por Alba de Céspedes, le contamos lo que nos estaba sucediendo y va a ser ella quien nos va a mandar un documento donde el hijo de Céspedes había escrito al director del periódico El Fígaro para arreglar un error histórico. Y entonces ahí es donde dice que su padre ha nacido en una casa de hoy de 2 plantas en el callejón de la Burruchaga, que el que nació en la casa de las 2 columnas fue él. ¿Por qué ocurre esto? Porque don Tomás Estrada Palma era menor que los Céspedes y esa casa quedaba frente a la casa de Estrada Palma. Él parece que yo decir siempre ahí nació Carlito, porque el hijo mayor de Céspedes va a tener sus mismos nombres y sus mismos apellidos. ¿Por qué? Porque Céspedes se casa con su prima hermana por vía de padre y por vía de madre. Y parece que esa fue la confusión que hubo y se fue corriendo hacia la ciudad hasta que ya eso se pudo arreglar. Entonces por eso yo cuando tengo una visita le digo, usted está caminando por el lugar por donde caminó el padre de la patria, porque ya ahí tenemos el elemento histórico que es ese documento. Cuando el museo se abre, tuvimos esa primera vez la visita de Alba de Céspedes. ¿Por qué se abre el día 30? Se abre el día 30 porque ya el 10 de octubre se iba a inaugurar el museo en la de Majagua porque era el centenario. Y para que ella estuviera aquí presente y después estuviera acá, allá, pues por eso se escogió esa fecha del día 30 de septiembre. Les quiero decir que el primer objeto que tuvimos es este cuadro que tenemos aquí, que va a ser donado por su nieta. Un cuadro que fue mandado a hacer por su segunda esposa, Ana de Quesada, Iloina, en los Estados Unidos. Y este cuadro se va a hacer por un daguerrotipo que se le hizo a Céspedes en el año 1851. Lo va a hacer un pintor inglés, J. Davis, en esta ciudad, donde vamos a ver todos los elementos de ese hombre dandy, de familia adinerada, por eso vamos a tener esa forma del vestir. Y que este mismo pintor utilizó las reglas de oro, este ángulo de los ojos como la Mona Lisa, y entonces por eso se pueden percatar que para donde nosotros nos movamos es como que Céspedes nos está mirando. Después, posteriormente, el hijo de Céspedes, que ya era embajador en la Embajada de los Estados Unidos, él quería tener allí una imagen de su padre. Y entonces va a ver al mismo artista para que le haga uno. Pero ¿qué hizo el artista? Este otro lo va a hacer a través de un espejo. Pone un espejo y ahí hace esa imagen. ¿Qué es lo que va a cambiar el uno del otro? La forma del bastón. Este lo tiene en esta mano y el otro, que se encuentra hoy día en el Museo de los Capitanes Generales en La Habana, pues lo va a tener de la otra mano. Ese otro que está allá era que Eusebio Leal, pues todos los días lo iluminaba con una vela. Nosotros lo iluminamos 3 veces al año. 3 veces al año por las 3 jornadas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la primera jornada
que se dice hombre de mármol por su caída en combate. Tenemos la segunda jornada, que es creador de la patria por su nacimiento en abril. Y tenemos la tercera jornada, que es por la ruta del fundador, que es el inicio de la Revolución Cubana. En esas tres fechas pues nos acompañan los secretarios del partido, parte del pueblo, y ese día se ilumina al padre de la patria, esas tres veces. Mira, este es el juego de comoder que tenían en el ingenio Las Mangas, que puedes ver que tienen las insignias de la familia. ¿Ves? Del ingenio. Igual que este ladrillo pues se usó en la construcción del ingenio Las Mangas. Estos fueron algunos objetos que fueron encontrados allí, porque este sitio después se le da a la empresa de semillas y entonces ellos quieren empezar a usar el pozo que estaba cegado. El pozo tenía 32 anillas y tenían que sacar todo aquello para poderlo utilizar para la semilla. Y entonces da la coincidencia que fueron apareciendo cosas. Y como a mí me dieron la tarea de atender los sitios históricos, yo fui quien le hice todos los expedientes a los sitios históricos de Bayamo por todos los consejos populares. Entonces, como me tocaba atenderlo, pues enseguida lo que pudiera encontrar que tuviera que ver con un sitio histórico, pues venía para la casa natal. Porque, ¿qué sucede? Mira, Bayamo tiene algo. Que Bayamo, que fue la segunda villa fundada, hay muchas cosas que nosotros no podemos exhibir producto de la decisión de quemar la ciudad. Que fue un hecho que cuando ya la creciente Balmaceda ya casi se acercaba a Bayamo, Céspedes no está en el ingenio de Santa María, y cuando se le dice a Céspedes lo que está pasando y se le explica que la única solución que había para que Bayamo no cayera en manos enemigas era quemar la ciudad, y no va a ser Céspedes ese hombre que por ser jefe decir quemen Bayamo. Fue democrático, dijo vayan a Bayamo, reúnan el pueblo todo y consulten todo con el pueblo. Y si con abnegación sublime lo acepta, ejecute esta gloriosa obra que da impulso a la revolución y convencimiento a España a estar dispuesto a toda clase de pruebas por lograr el triunfo. Entonces cuando se ve el pueblo dicen que arda la ciudad. Entonces hay veces que nos cuesta trabajo encontrar muchas cosas que tengan que ver con la época, y yo les digo que cuando nosotros abrimos la casa, que queríamos hacer aquí esa sala elegante, no contábamos con el mueble de medallón, que era el mueble del siglo XIX. Este es el documento que nos dice que Céspedes, ese es el documento que manda que trae Alba, el escrito que hizo el director, el que el hijo le escribe al director del periódico El Fígaro para aclarar ese error histórico. Entonces, esto que vemos aquí, esta es una obra que se hizo ahora en homenaje al 206 aniversario del natalicio de Céspedes. Yo no digo es el nacimiento de Céspedes, es el nacimiento de un niño, en homenaje a eso. Porque no puedo decir que es el nacimiento de Céspedes, porque no es una imagen, no es una foto que se haya sacado de Céspedes para ustedes recrear, pero sí se recreó el nacimiento de un niño y que se pusieron aquí elementos que se mantienen en la casa, como la cama, como estas cosas que vemos aquí, que son objetos originales. Aquí vamos a tener la fe de bautismo de Céspedes, que nace aquí el 18 de abril de 1819, y a los 8 días de nacido pues se inscribe en la iglesia mayor de esta ciudad y se va a inscribir con un resonante nombre. Nombre verdadero de Céspedes: Carlos Manuel Perfecto del Carmen, Lucas Céspedes y López del Castillo. Para nosotros los cubanos cariñosamente le decimos Carlos Manuel de Céspedes. ¿Por qué ocurre esto? Porque en aquella época se inscribían los niños con los nombres por parte de los abuelos por parte padre, por parte de los abuelos por parte madre. Y yo siempre digo, cuando hablo de eso, le digo a las madres, esos niños de la época eran tranquilos, pero los niños de ahora que son intranquilos, imagínate si tú le llegas a decir ese nombre y van a romper la silla cuando termina lo último, ya la silla está rota. Sí. Lugares de estudio, comienza sus primeros estudios. Primero, cuando Céspedes nacen sus hermanos, su familia se va de esta casa. Pero los primeros años ellos van para la casa de la hacienda para poder él administrar mejor sus cosechas. ¿Qué está haciendo Céspedes? Tirando piedras,
bañándose en el río, montando a caballo, cosas propias de un niño de la época. Pero ya llega la hora de que Céspedes tenga que ingresar a sus estudios. ¿Y qué hace el padre? Pues lo trae antes y lo va a poner en una escuelita particular en casa de doña Isabelita y su sobrina Asunción para adaptarlo a una disciplina escolar. Ya después que ya se adapta a esa disciplina escolar es que entra al convento de Santo Domingo, que queda muy cerca de aquí, que hoy día es la escuela José Antonio Saco, porque también ahí estudió José Antonio Saco, Céspedes, Perucho, Aguilera, casi todo ello. A partir que termina aquí va para el convento de San Francisco, también en Bayamo, y hoy después fue la escuela Las Monjas, y hoy esa construcción pertenece a la iglesia. Y por último, pues va a sus estudios superiores al convento a San Ambrosio San Carlos en La Habana. Va a ser un alumno muy aventajado, que era muy aplicado, y entonces vamos a tener aquí las valoraciones de sus profesores, y todo esto le dio la oportunidad de poder matricular en la Universidad de Cervera en España, donde allí se gradúa de jurisprudencia. ¿De qué? De jurisprudencia, lo que es hoy día abogacía. Cuando Céspedes está en España, pues tiene relación con el general Juan Prim, pertenece a las milicias ciudadanas españolas, ya en espera de su título. Se pensaba que los que estaban relacionados con Juan Prim iba a ir espartero, todas esas cosas, y entonces ¿qué él hace? Él adelanta su salida a esperar su título, pero ya no se queda allí. Y va a hacer un periplo euroasiático visitando varias ciudades europeas. Va a Francia, Bélgica, Inglaterra, Suiza, Alemania, Italia, Grecia, Turquía, Palestina y Egipto. Cuando va a estos recorridos va a visitar instituciones culturales importantes que después todo eso le va a servir para su etapa de presidente. Cuando llega a Cuba, porque Céspedes está dedicado a sus estudios, él no estaba sometido a ningún movimiento conspirativo ni movimiento político, pero al ya graduarse ya tiene ideas, porque también al hacer ese viaje toma experiencia de la Revolución Francesa, de las barricadas españolas, y esto le hace que cuando llega a Cuba empezar a conspirar contra el coloniaje español. Entonces aquí vamos a tener su primera esposa, María del Carmen, que es la mamá del niño que hizo la carta, el escrito al periódico El Fígaro. Esta es la casa de las dos columnas. Aquí vamos a tener objetos de la familia, como servilletas. Allí no tenemos puesta ahora la llave, pero tenemos objetos del convento Santo Domingo, como la llave, y esta es la campana que perteneció a él mismo. En esta vitrina vamos a tener objetos de Céspedes. Nosotros le agradecemos mucho a Alba de Céspedes, su nieta, que fue la que nos donó las cosas de la familia. Entonces ella se merece ese lugar, y nosotros cada vez que hablamos pues tenemos la posibilidad de mencionarla a ella por el agradecimiento de todos estos objetos que nos dona, excepto el alfiler de corbata, que es aquel que está allí. El alfiler, cuando ya está Francisco Trascuy, que fue el que llevó la restauración de este museo, él se lo dio a Prat lo guarda, y después se lo da a Duque de Estrada, que era el que atendía la parte de patrimonio en Oriente, y ya en el aniversario 112 del natalicio de Céspedes, pues nos traen este alfiler de corbata, que como pueden ver, el estuche tiene la simbología de la masonería, porque Céspedes era masón. Los demás objetos fueron donados por su nieta, la billetera, el reloj de corbata, el rebenque, y ya estas son monedas conmemorativas. Aquí, en esta sala que ya iniciamos, la parte de Bayamo, y entonces le digo que existía la Sociedad Filarmónica, que fue fundada por los padres de ellos, de Céspedes, de Perucho. Cuando Céspedes regresa hacia Bayamo, eso ya estaba un poco en decadencia. Entonces se reúnen los amigos y le dicen a Céspedes que ya el que viene de esas ciudades con otro elemento y eso, que por qué no reaniman la Sociedad Filarmónica. Céspedes está de acuerdo, y era este lugar que utilizaban para decir poesías, tertulias, bailar y todo. Pero ahí ocurre un incidente. Ahí está el retrato de doña Isabel II.
Y cuando están en una representación ahí en la Filarmónica, apareció acuchillado el retrato de Isabel II. Al aparecer acuchillado el retrato de Isabel II, inmediatamente los españoles van a empezar a coger con los cubanos que estaban allí. ¿Quiénes son ellos? Céspedes, Perucho Figueredo, Fornari, etc. Y entonces tienen un altercado, y ya este altercado hace que ellos ya declaren como desafecto a ellos, y entonces los van a mandar a detener. Cuando Céspedes está en destierro, porque después tuvo esta actividad de destierro y prisiones, pues se va a dedicar a una vida literaria, donde va a escribir uno de sus primeros sonetos al Cauto, al río. Cuando Céspedes regresa de su viaje de España, pues va a instaurar su bufete de abogado aquí, en Bayamo, en la calle Mármol. Y queríamos entonces ver montado allá el bufete como era, pero aquí vamos a tener su escritorio utilizado por Céspedes. Entonces aquí tenemos puesto este jicoteíta, un timbre de mesa que perteneció al hijo de Céspedes, a Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, que él utilizaba para llamar a su secretaria. Eso tú le das cuerda, cuando tocaba bajo la colita la cabecita, pues ya ella venía y ya él decía lo que quería. Y aquí vamos a tener el estudio heráldico de la familia de Céspedes. En el mes de marzo, Céspedes tenía interés de saber quién era y hacia dónde iba, quién era su descendencia. Y entonces le va a escribir a Portal Vilar, el tratadista de la heráldica en Cuba, y le dice que él quiere que le haga ese escudo, pero que ese escudo represente sus 4 apellidos. Él fue muy criticado por eso, pero quería saber quién era y quería su generación. Y entonces fue aceptado, y entonces cada uno de estos cuarteles son las familias de Céspedes, o sea, los Céspedes, los Castillo, los Luque y los Ramírez de Aguiar. Este cuadrito que tenemos aquí va a ser donado por Monseñor Hilario, que es el mellizo con Carlos Manuel de Céspedes y Céspedes Monseñor, y nos dona porque se dice que de Céspedes hay muy pocas imágenes, que casi todas las imágenes de Céspedes están hechas de este daguerrotipo, porque es que en aquella época no existía la fotografía, se hacía con una lámina de bronce y a través de creyón era que hacían las fotos. Entonces son los que más se acercan a la imagen de Céspedes. Entonces esta es una etapa de Céspedes en Manzanillo. Céspedes se le da la ciudad prácticamente de Manzanillo por cárcel. Ahí está casi sobre 16 años. Cuando llega a Manzanillo, lo primero que hacen es fundar la Logia Buena Fe de Manzanillo, donde va a tener el grado 33. ¿Por qué? Porque a través de las logias masónicas que ellos pueden conspirar contra el coloniaje español, porque todo lo que se habla en una logia es secreto. Eso nadie lo sabe. Entonces, gracias a eso, fue que ellos pudieron conspirar. Ahí funda el Teatro Manzanillo, también participa en las actividades de la Filarmónica Manzanillo. Tiene una vida, bueno, fueron 16 años. Y sigue también conspirando a través de esas logias. Pero ya él todavía lo van siguiendo. Y ya estando allí, por última vez van a visitarlo. Pero no lo detienen porque ya él está en el hecho de su primera esposa que está muriendo. Cuando ella muere, ya él sabe que la vida en Manzanillo le va a ser difícil. Y entonces cuando le va a hipotecar a su hermano el ingenio de Majagua. Le hipoteca el ingenio de Majagua, muere ella, ya él va hacia su ingenio de Majagua hasta que ella decide iniciar la lucha por la independencia de Cuba. Va primero a las reuniones preliminares. Fueron 5. Él va a las 2 primeras. Porque la idea de Céspedes era comenzar la lucha armada. La idea de los demás era esperar la cosecha, comprar armas, no sé qué. Y Céspedes siempre tuvo la idea y siempre decía que en una revolución que se espera mucho, siempre hay un traidor que la descubra. Y que a un pueblo desesperado no se le preguntaba con qué se peleaba. Que si no había armas, se peleaba con las manos y que las armas se las arrebataba al enemigo. Ya a pura lucha de Céspedes se va a fijar la fecha de lanzamiento para el día 14. Pero tuvo la razón, pasa lo que dice Céspedes. Llega a Bayamo, al telégrafo, un telegrama donde mandan a tomarlo preso a él, a Perucho Figueredo. Y entonces, ¿quién está trabajando ese día como telegrafista? Ismael, su sobrino. Que cuando él recibe este telegrama, ¿qué él hace?
antes de avisar al gobierno español, manda avisar a Perito Figueredo que avise. Y gracias a este telegrama es que tienen que adelantar la fecha del alzamiento que se había fijado para el día 14 de octubre para el 10 de octubre. Y es entonces el 10 de octubre cuando él en el ingenio de Majagua da la libertad a sus esclavos y los invita como hermanos a participar en la lucha por la independencia. Por primera vez se le dice ciudadanos, hermanos. Desde este momento había sido esclavos míos. Desde ahora soy tan libre como yo. Y les dice, Cuba necesita de todos sus hijos para conquistar la independencia. Los que me quieran seguir, que me sigan. Los que se quieran quedar, que se queden. Y todos seguirán tan libres como los hizo el Creador. De ahí da lectura al manifiesto de la Junta Revolucionaria, donde se toman una serie de medidas de independencia política, la liberación de los esclavos, y también dice algo que tiene que ver hoy con el internacionalismo, y dice que Cuba aspira a ser una nación grande y civilizada para tender un brazo amigo y un corazón fraternal a los demás pueblos del mundo. Entonces estas son las reuniones preliminares. Antes de Céspedes ir a iniciar la revolución, él quiere un estandarte. Y entonces él manda a Manzanillo, un emisario, a comprar tela para hacerlo. Pero cuando este emisario va a Manzanillo, Manzanillo está tomado y el que entraba no podía regresar. Entonces Elvira, cuando llega y le comunica a Céspedes de lo que había ocurrido, él se ve un poco preocupado. Y entonces ahí está la hija del mayoral del ingenio, Candelaria Costa Fontaine. Hasta él tuvo relaciones amorosas con ella. Y entonces le dice, no se ocupe, yo me encargo de eso. Y va a coger partes de tela de un vestido de ella, va a coger una parte, un tul que no era rojo, era como un tul rosado, que estaba tapando la imagen de la esposa de Céspedes que había muerto. Y Céspedes va a diseñar esta bandera similar a la chilena, lo que le invierte los colores. ¿Por qué Céspedes diseña esta bandera igual que la chilena? Porque a través de Benjamín Vicuña Maquena, que era un agente confidencial del gobierno chileno y agente en los Estados Unidos, va a autorizar a todos aquellos barcos cubanos que se armaban en corso a que navegaran izando la bandera de Chile. ¿Qué pasaba con esto? Que si traían armas, pues no lo descubrían. Y es por eso que esta bandera es similar a la de Chile con los colores invertidos. Entonces aquí vamos a tener objetos que pertenecieron a Candelaria Costa Fontaine, la hija del mayoral del ingenio, como su jarra para la leche, cabellos de ellas que utilizó para bordar una estrella que hizo para una escuela del hogar en Santiago de Cuba, cintas del buque que se le puso el día de su muerte, y esta banda que es un bautizo que se hizo al primer avión, que se tenía el nombre de Antonio Maceo, pero se hace un 18 de abril de 1835 en homenaje al nacimiento del padre de la patria. Bueno, Céspedes cuando sale de la de Majagua va a Zumbo, a Yara, que iba a tener su primer bebé. Se dispersan las tropas, hay un mal pertrecho, está lloviendo, todo. Al dispersarse hay uno que se da cuenta y dice, todo está perdido, solo quedan 12 hombres. ¿Y cuál fue la frase de Céspedes? Con 12 hombres basta para hacer la independencia de Cuba. Él organiza sus tropas, salen a Bayamo, entran a Bayamo el día 16, hace su estado mayor, ahí se incorpora Máximo Gómez y entonces ya vienen a tomar la ciudad. Entran y el día 20 de octubre obtienen la liberación de Bayamo. Al obtener la liberación, pues Céspedes va a ejercer su primer gobierno. Y es aquí donde hoy día está el lugar donde está el poder popular municipal, un gobierno que el pueblo llevó 33 días de atmósfera de libertad, donde Céspedes hizo, creó las milicias ciudadanas, creó escuelas públicas gratuitas y fundó un primer periódico, El Cubano Libre, porque Céspedes decía que una ciudad sin prensa era una ciudad muda e inculta. 83 días. ¿Por qué? Porque ya se acerca la creciente de Balmaceda y ya entonces viene la quema de la ciudad, que fue lo que les dije allá adelante cuando Céspedes, la decisión que nos dijo, no por ser él el jefe, que no vayan a Bayamo, reúnan al pueblo todo. Y entonces aquí vemos el lugar por donde comenzó el incendio, que hoy día es un círculo infantil, el círculo infantil Pedro Pompo, que era una botica, que era del padre de Maceo Osorio Chamorro, y que va a ser por ahí
por ese lugar que va a comenzar esta quema. Objetos testigos. Los testigos de la quema, sí. Y este azulejo era de esta casa, que es lo único que quedó en la cocina. Este que te digo. El azulejo. Sí, sí. Entonces aquí vamos a tener Céspedes como primer presidente de la República de Cuba. Allá en Guaymaro se celebra la Asamblea Constituyente. Pero desde la hora en punto que Céspedes inicia la revolución, su hijo Amado Oscar está estudiando. Y cuando siente que ha iniciado la revolución, él escribe al padre para decirle que viene a incorporar. Céspedes le escribe y le dice que no, que hace falta que esa juventud ya se siga superando para que después continúe. Él no hace caso, espera que viene hacia Cuba una expedición, la expedición del ANMA, donde vienen 23 personas, y cuando anclan por las zonas del Camagüey, a los únicos que van a tomar prisioneros a Amado Oscar y a su suegro. Cuando lo toman prisionero, inmediatamente le van a escribir a Céspedes proponiendo negociar la vida de su hijo a cambio que abandone la lucha. Por supuesto, Céspedes no va a aceptar, porque si él expone hijos de campesinos a morir por la independencia de Cuba, también eran uno como otro. Y entonces cuando responde y dice, Oscar no es mi único hijo, lo son todos los cubanos que mueren por la libertad de patria. Pero fue una traición, porque cuando ya ellos le mandan la carta a Céspedes, ya su hijo estaba muerto. No solo por ello es el padre de la patria, sino es el padre de la patria porque es el iniciador de nuestras luchas independentistas. Ya aquí, donde se celebra la Asamblea Constituyente en Guaymaro, queda electo como primer presidente, pero a partir de ese momento ya empiezan las contradicciones, porque es ahí mismo donde le dice Manuel de Quesada, a partir de este momento empiezo a luchar por tu destitución. ¿Por qué? Porque Céspedes da la libertad a los esclavos. Entonces, si yo compré una cantidad de esclavos, si los libero, ¿qué hago? Te pierdo. Entonces, no estaban muchos de acuerdo. Y eso va a ser todas estas impugnas que existieron entre los mismos miembros de la Cámara. Tan es así que sin estar Céspedes presente en la Cámara, se reúnen 9 miembros, destituyen a Céspedes, mandan a enterrar a Salvador Cisneros Betancourt, lo ponen como presidente, y cuando mandan un emisario, Céspedes se encuentra en el campamento Cambute con su destitución. Cuando este emisario llega, Céspedes lo invita a almorzar. Y él le dice, no, lea primero esto. Dice Céspedes, no, porque si lo leo primero, el día de mañana no le puedes decir a tus nietos que almorzaste con el presidente de la República, porque ya sabía lo que venía. Después que almuerza, lee el documento y da la respuesta y dice, he hecho lo que debía de hacer, me he inmolado en el altar de la patria, en el templo de la ley. Por mí no se derramará sangre en Cuba. Mi conciencia está muy tranquila y espero el fallo de la historia. Lo dejan solo, tiene que abandonar este lugar, va para un lugar mucho más intrincado en la Sierra Maestra, hoy San Lorenzo del Tercer Frente, donde va a vivir en una chocita de guano, donde su compañía va a ser su hijo mayor, Carlito. Allí se dedicó a enseñar a leer y escribir a los niños de los campesinos, se reunía, y ya va a ser el día 27 de febrero, como en horas de la tarde, estando él en casa de las hermanas Viatón, que iba a tomar el café y a jugar el ajedrez, pasa una niñita a pedir sal, y cuando lo ve le dice, por ahí están los panes. Él sale de ahí, va corriendo a su bohío, toma su revólver en mano, pero no le dan tiempo, se le encimaron, y entonces él tira, hiere a 2, pero él le tira un tiro por el lado izquierdo, donde cae gravemente herido por un barranco. Lo sacan de ahí, lo rematan, lo van arrastrando, va dejando partes de su piel, lo arrastran, lo montan en una carreta, después lo llevan hacia un lugar donde hay una lancha, donde lo tiran, pero no era una lancha que estaba, es una lancha que iba con comida de puerco, con animal y todo. Y lo trasladan a Santiago de Cuba. Cuando llegan a Santiago de Cuba lo llevan al Hospital Civil, como para ya coger la certificación de su muerte, y de ahí lo llevan a la casa del intendente, donde durante 3 días lo tiran en una mesa así sin ningún honor, para que el pueblo pasara a verlo como un escarmiento. Después de esos 3 días, lo llevan al cementerio Santa Efigenia sin ningún honor, lo tiran en una fosa común.
Así va a sellar la vida de este hombre, y a la edad de 33 años escribe un libro y dice: aún de mis padres sentí el cariño. No soy el mismo que cuando era un niño. ¿Por qué sentí el cariño del padre? Porque dejó de ser ese hijo de un campesino rico para convertirse en esclavo de un pueblo, para que hoy nosotros fuéramos ricos. Y este va a ser ese hombre, José Martí, cuando dice: mañana sabremos si por las vías bruscas originales hubiésemos llegado a la libertad antes que por las de sus émulos, si no fue César de trágicas lecturas, el hombre alamé, refinado, imitador y pensador, en quien chocaron como una peña despedazándolo en su primer combate. Es Martí quien va a catalogar a César en tanto ser bendito hombre de mármol. O sea que lo comparó con la dureza, con la firmeza y con la blancura de ese mármol. Entonces aquí vamos a tener este comedor, que es lo que ya era lo que es el comercio de contrabando, que llegaba a esta zona por la barranca de la Lisana, y aquí vamos a tener vajillas de porcelanas inglesas, francesas, las cristalerías francesas, las copas de bacalao, las llamadas San Luis, y estas cosas, ¿quién las iba a comprar? Las familias adultas. Esto se va a ver en las casas. Entonces hemos puesto esto para que puedan ver lo de esta época. Claro, cuando uno monta la mesa no están todas esas cosas, pero esta está para exhibición, porque se va poniendo la copa del agua, se va retirando y así por el estilo. Así que vamos a tener este método. El aparador, bueno, el aparador, cuando se abrió la casa teníamos muy pocos muebles, y entonces esto lo recuperamos en una de las casas de don Tomás Estrada Palma. Cuando lo recuperamos le faltaba una puerta, pero los artistas los restauró, que tú te pones a ver cuál es la puerta y eso. ¿Por qué? Porque él utilizó, ¿qué hizo? Que él utilizó tinta rápida para hacer el jaspeado como este, y entonces precioso. Pero eso está precioso. Precioso. ¿Y esto perteneció, dice? Eso perteneció a la familia de don Tomás Estrada Palma. Sí. Que era ahí el lugar donde está ahí el Manegua. Eso fue de ese lugar. Sí, que antes había confusión, que la gente decía que había nacido Perucho Figueredo, porque como tenía el nombre de la calle, que era la calle Figueredo, pues ya la gente, pero no, era de la familia de Estrada Palma. Ahí nació Estrada Palma. Sí, no, Estrada Palma nació enfrente de la lado de la ventana lejana. Esas son porcelanas americanas, porcelanas Royal. Esas son Royal. Y por lo regular todas esas porcelanas siempre iban ribeteadas en oro. Porque aquí el año que vino Fidel fue aquí. Lo que sucede que parece que cuando trabajaron los constructores no echaron bien un firme, y entonces se empezó a deshacer. Entonces al tenerlo que quitar se fue viendo, y entonces se decidió dejar este hueco para que el público pueda apreciar cómo se construía en aquella época. Ahora usamos cabilla, antes se usaba la madera. Era aquí la cocina donde se exhiben utensilios de época. Se cocinaba con carbón, miren la tinaja, que eran prácticamente los refrigeradores de la época, porque antes no existían los acueductos. Sí. Entonces se cogía el agua, se filtraba arriba, caía ahí, sí, y se mantenía fresca. En la casa de Diego Velázquez también está la misma estructura. Sí. Sí. Ay, nosotros somos de Santiago. Y entonces, sí, nosotros somos de Santiago. Y entonces bueno, allá yo hice el recorrido de la casa de Diego Velázquez, también me hicieron una visita guiada. Y la cocina es prácticamente... ¿Quién restauró la casa de
Santiago Velázquez, que fue Francisco Praspuy, que era profesor de la Universidad de Oriente, de Ujú, Humanidades, fue el sí. que restaura aquí. Sí, por eso fue que Sí. automáticamente lo... Prasi, que era una persona que cuando él venía habían hecho algo que no era, lo mandaba del para acá. Sí, muy bueno, Prasi. ¿Los bancos son representativos o eran parte de la época también? Parte de la época, lo que el patio era un poco más reducido por esta construcción que hicieron, porque eso era más, porque bueno, eso tenía que ver con esta casa, ya que era la cochería y la caballería. Sí. Pero eso fue una arquitecta argentina, que ella fue la que hizo esa obra, y ella, el interés de ella era demoler esto porque ella era alérgica a las construcciones antiguas. Gracias entonces al historiador de la ciudad que se opuso, y por eso no perdimos. Claro. ¿Y la fuente? La fuente se hizo una fuente después, porque ese era el aljibe. El aljibe, que a través de canales se recoge el agua para los quehaceres de la casa. Entonces aquí vamos a tener la exposición de la visita de Fidel, porque está puesta porque fue Fidel quien dijo que todas esas fotos que se estaban tirando pues tenían que quedar para la historia. Pero mire qué linda. Sí, todo esto soy yo. Mira qué linda Aquí es cuando yo le doy la cordial bienvenida. Sí. Cuando le doy la cordial bienvenida, él se me va un poco adelante. Y yo le digo, comandante, por ahí no comienza la exposición. Y me dijo, es verdad, tú eres la que manda. Y viró, y entonces la primera pregunta que hizo fue, ¿qué edad tenía Cambula cuando confecciona la bandera de Céspedes? Porque la imagen que tenemos puesta de ella con 86 años, pero cuando ella la hace tiene 17 años. Entonces seguimos todo un recorrido, está en la parte de la cocina, cuando lo de la tinaja. Después estamos en la planta alta, porque anteriormente este cuadro que está abajo, anteriormente lo teníamos arriba por la conservación. ¿Por qué? Porque antes no existía el paseo, por ahí pasaban carros y todo, y entonces la conservación no iba a ser la más idónea. Entonces ya después que se cerró el paseo, él baja, entonces ya hablamos de todo. Ahí vamos a seguir. Ay, qué linda era ella, miren qué linda era ella. Mira, esta era la directora del museo en aquella época, que ya muere. Y ya entonces después que se termina todo, yo lo invito para que nos firme el libro. Entonces vamos aquí. Y ahí está firmando el libro. Después que nos firme el libro, se le da un sellito de la banderita de Céspedes. Y después que se le da el sellito, que ya él se paga, él lo trajo. Cuando estuvo por última vez en Granma, en el 2006, para el acto del 26 de julio, lo traía pues. Y aquí van a tener lo que él nos pone en el libro, lo que dejó explícito. Lleno de infinitas emociones, inolvidables impresiones, me marcho de esta histórica y gloriosa casa que dio cuna al padre de la patria cubana, Fidel Castro Ruz, diciembre 19, 1986. Se construye en el año 1833 por la señora Concepción Sánchez de Medina. Entonces, nosotros antes decíamos que abajo era la parte histórica y que arriba era artes decorativas. No, es todo museo. Aquí vamos a tener esta exposición con este juego de muebles hecho por un ebanista americano, por John Henry Belter, y que los mismos pertenecieron a un conde de Santiago de Cuba, al conde Duani de Santiago de Cuba. Vamos a ver en las paredes cómo la restauración se fue raspando hasta buscar el original de la pintura para hacer toda esta decoración. Un trabajo que eso duró 3 años raspando. Aquí en el balcón, que fue en el que habló Fidel, miren ahí la ventana que nos queda. Esta es la ventana más antigua que nos quedó. Y aquí puedes tomar en el balcón, que vas a ver la inscripción de Loreto Moncada, que fue el artífice que hizo las rejas, y Concepción Sánchez de Medina, que es la que manda a construir el segundo nivel. ¿Ves? Concepción Sánchez de Medina y Loreto Moncada, año 1833. Esta imagen es hecha por un pintor granmense que nace en Manzanillo, Alexis Pantoja, y él lo que recrea ahí, Céspedes viajando, como en el barco, ve como el aire, la brisa. Sí, eso es lo que representa.
está viajando. Y entonces aquella imagen que está allí, que es una locomotora, Céspedes y sus hijos lucharon porque existiera el ferrocarril. Y entonces ¿cuándo llega la primera locomotora en Bayamo? En el 1919. Por eso es que vamos a tener eso. Sí, cómo no. Sí. Ábrele aquí. Ábrele ahí. Eso lo hizo un ebanista americano. Y él utilizaba para hacer sus muebles palos rosa, nogal. Y son unos muebles con una estructura sinuosa, muy trabajado, precioso. Solo en el país existen 7 juegos de muebles de este tipo y el más completo es este. ¿Dónde están? En el Museo de Artes Decorativas en La Habana están regados por el país, pero no están tan completos como este. De Santiago, porque ellos trabajan en no sé qué cosa de todo eran maderas preciosas. ¿Qué? Victoriano. Sí, es un juego completo. La sala la dedicamos a Tristán de Jesús de Medina, ese orador destacado sagrado que tuvo la América Latina, pero que una tristeza que de él no tenemos apenas nada. Por eso entonces ve ahí las narrativas de él, esas cosas. Entonces quisimos adaptar en un escritorio porque él escribía. Por eso vas a ver esto. Y entonces aquí vamos a ver toda una secuencia de lo que fue la casa. Porque la casa, lo último que fue por durante 50 años oficinas de correo y telégrafo. Pero tuvo un instituto de enseñanza media, un alcalde y un cuerpo de bomberos. Porque hay que darse cuenta que en aquella época los gobernantes que existían no se preocupaban por nuestro patrimonio. Gracias a triunfar la revolución, es quien restaura este inmueble, ¿ves? Y le agradecemos a Prat, que fue el que llevó toda esta de la casa. Este era el anuncio que tenía el correo en aquella época, que mira allí en aquella imagen que está correo. Aquí el cuarto, que lo hemos dedicado la mayor esposa a Ana de Quesada, la segunda esposa de Céspedes, original de la pintura, cabellos de Ana de Quesada. Ana de Quesada, segunda esposa de Céspedes, que se casa ya plena movimiento revolucionario por las zonas del Camagüey, en la Manigua, que va a tener 3 hijos. El primer hijo que tuvo, que muere por las vicisitudes de la guerra, se le dio el nombre de Oscar. Y ya después, cuando tiene que irse a la migración a los Estados Unidos, va encinta y allí va a tener 2 niños que van a ser mellizos, el cual ella le da el nombre al varón del tercer Carlos Manuel de Céspedes de la familia, y a la hembra el nombre de Gloria de los Dolores, para unir la gloria del padre y los dolores de la madre. Céspedes no los llega a conocer. Céspedes mandaba cartas, se cortaba alguno de sus mechoncitos, lo echaba en sobre, se lo mandaba a ella, y ella ¿qué hacía? Se los ponía a sus niñitos en sus manitos para que tuvieran el calor del padre. Pero ella tanto le habló a los hijos del papá que tuvieron, que cada uno pudo valorarlo sin poderlo conocer. Este es el sillón de Ana de Quesada, su costurero, puntas de ella, su dosel, ese es su dosel, una cama de bronce con incrustaciones en nácar. Este es un paisaje cubano, que él es un paisaje italiano, el lago Mayor en la isla Borromeo en Italia.
que pueden ver por aquel lado se ve iluminado y ya por este lado cuando te paras aquí ya está apagado. Bordados realizados por Ana de Quesada en los Estados Unidos. Cuando está en los Estados Unidos tiene una situación económica mala, se vio obligada a bordar y vende esto en una tienda de los Estados Unidos para poder subsistir, criar a sus niños y ayudar a la causa cubana. Todos esos objetos que están ahí pertenecieron a ella, igual que todos estos que están aquí. Allí vamos a tener a los mellizos, ahí en la pared los mellizos, Carlos Manuel de Céspedes, Gloria de los Dolores y Alba de Céspedes, con todo el agradecimiento que todo esto que tenemos ha sido traído por ella. Este es el velo de novia con el cual Ana de Quesada se casa con Céspedes. Va el perfumador, una base lámpara, su cofre para echar las prendas, sí. Eso era como una lamparita, ¿ves? Que le falta la pantallita. Ya esta es la sala de armas, donde exhibimos varias armas de la lucha por la independencia de Cuba, pero aquí vamos a tener la espada ceremonial de Céspedes, que fue obsequiada a él por un club de mujeres que se encontraba en la migración en los Estados Unidos, una espada que no utilizó, que la obsequió a la República de Cuba y a la Cámara de Representantes porque decía que no era bien visto de que él se ceñiera de un objeto tan lujoso, que en tiempo de guerra utilizaría un viejo sable quitado al enemigo y que en tiempo de paz sería resguardado por la simpatía de su pueblo si él lograría ganarse. Una espada de bronce hecha de acero toledano. Mira el uso de las armas por los mambises. Y esta es la sala de las banderas, donde aquí vamos a tener las tres que confeccionaron banderas de Céspedes. Candelaria Costa Fontaine, la que hace la de la de Majagua. Candelaria Figueredo, la hija de Perucho Figueredo, que va a ser su papá, quien les pide a ella a ver si ellas pueden confeccionar una bandera para la toma de Bayamo. Y para ello fue un orgullo. Y también habló con ella y le dijo, a ver, si ella aceptaría hacer la banderada en la entrada de la toma de la ciudad. Aceptó. Y la última, que es la más perfecta por las dimensiones, por la tela, por los hilos y todo, va a ser Felicia Marcés Castellano, que esta es la bandera que se bandiza en el acto y juro de la bandera en la iglesia mayor de esta ciudad el 8 de noviembre de 1868 y es ahí, después de ahí es que se va a interpretar el himno original cubano en su partitura original. Jirones de la bandera de Carlos Manuel de Céspedes, el cual tenía en San Lorenzo, después que los españoles ya tienen el altercado con Céspedes, van a su bohío, cogen todas sus pertenencias y cogen la bandera y la rompen, la dejan tirada y fueron los vecinos que la buscan en el lodo y la guardan para cuando viniera su hijo que andaba llevándola a remendar unas botas, que todavía él no sabía enterar lo que había pasado con su papá, se la entregan, él la conserva, después la dona al Museo de Cárdenas y nosotros en un aniversario de la muerte de Céspedes se la pedimos prestada a Cárdenas, pero le hicimos un recibimiento tan grande que todo el pueblo salió y eso, que entonces decidieron dejármela. Y entonces las escarapelas utilizadas por Céspedes, que hoy ahí falta una, que después fue la que usó Martí, que muere con la escarapela de Céspedes, que esa se encuentra hoy en La Habana. Mira, este patio no era de la casa. Cuando el museo se empieza a restaurar, lo que era así de la casa es lo que hoy día la ludoteca, que era la cochera y la caballeriza. Sí. Pero ya esa edificación estaba hecha. Entonces se tuvo que pensar que íbamos a tener para dar nuestra conferencia, para trabajar con los niños y eso. Y entonces se le hipotecó a esta familia este lugar. Que digo se le hipotecó, pero casi se le pagaron a cada uno de ellos 200 pesos por todo este terreno, a los Astray y a los Telles.
Sí, y entonces, bueno, en aquella época 200 pesos era. Eran 200. Sí, y entonces pensamos, ¿por qué? Porque este era un patio de tierra lleno de árboles, y entonces fuimos tratando de adaptar a que él se asemejara al inmueble de la casa. Entonces lo logramos de esta forma que hoy tenemos un museo al aire libre, donde vamos a tener objetos del ingenio de Majagua, la caldera, el molino de trituración, el piñón, que esto perteneció. Ah, sí, dime, no te preocupes. Ajá, que esto perteneció al ingenio de Majagua, y esto que está aquí, esto es una rueda dentariera de uno de los ingenios de Francisco Vicente Aguilera, que era el más adinerado de esta parte oriental del país. Y el mural, pues un mural que se hizo recreando todo esto de parte del 10 de octubre, y que cada frase que vamos a tener ahí puesta fueron dichas por Carlos Manuel de Céspedes. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que realmente lo hayan disfrutado mucho, que hayan aprendido al igual que yo. Y sin más, recuerden que yo soy Ochin, estás en Ochin Style, un canal donde casi todo es a mi estilo. Bye.